gracias a todo el gran equipo de Udiápolis por la gentil invitación. Encantadísimo de estar aquí. Eh, en esta oportunidad, el tema que vamos a abordar, muy interesante por cierto, es el referido a impactos ambientales provocados por la minería. En realidad un tema que da para bastante tiempo, ¿ya? Vamos a intentar sintetizarlos. Voy a proceder presentando, ¿no? Por favor, en la medida que tengan, digamos, la curiosidad, pues me levantan la mano y nos quedamos un ratito conversando, porque es un tema que da para bastante, ¿no? A nivel regulatorio es bastante amplio, a nivel casuístico salen todos los días nuevas casuísticas sobre este tema, así que es un tema muy rico, muy importante. Entonces, ya creo que ya está la lámina alzada. Empezamos, creo que sí se ve, ¿no? Ya. Sí, doctor, Bien, se puede visualizar. buenísimo, buenísimo. Bien, en principio una delimitación muy básica a nivel sectores, ya en estricto hablando de sector minero. El sector minero, los que ya estamos metidos en el sector, van a ver que un poco se distingue un poco el tratamiento a nivel de cómo se comportan los agentes, en este caso las empresas, un poco de cómo su sector o su estatus, ¿no? Fíjense, tenemos las minas que son las pequeñas, pensando por ejemplo la pequeña minería, la minería artesanal, que están como que de un lado, ¿no? Un lado vinculados muchos a los gobiernos regionales. De los pequeños, llámese minería, pequeño productor minero o productor minero artesanal, están vinculados mucho a los gobiernos regionales. ¿Esto qué implica? Que ellos se van a encargar tanto del tema de los permisos como también de su fiscalización. Perfecto. Ahora, vamos al otro lado, a la otra esquina, y vamos a ver a lo que son los medianos y grandes mineros, ¿no? Todos los que, por ejemplo, ustedes de repente ya conocen por tema de marca empresarial, porque tienen mucha visibilidad a nivel de repente de medios, redes sociales, de eventos, ¿no? Entonces, estos grandes, un poco lo que vamos a ir centrando la reunión, va a ser mucho focalizado a estos grandes porque tienen reglas que normalmente las cumplen. Entonces, visto esto, es un tema netamente para delimitar. Entonces, vamos a ver un tema, ya el tema vinculado, provocados, impactos ambientales. Acá hay una cantidad, esta frase implica, es una frase bloque que implica una cantidad de temas, una cantidad de subtemas. Vamos a empezar a desglosarlos, por lo menos lanzar algunas primeras ideas de cómo se desglosa, porque los impactos ambientales en general son muy diversos. O sea, poder coger los impactos ambientales que se pueden generar por una actividad económica en estricto una actividad minera son bastante amplios. O sea, el menú es un Excel enorme, enorme, ¿no? Yo les comento porque nosotros asesoramos a empresas mineras y parte del servicio que le damos a ellas es justamente establecer una matriz de obligaciones que deben de cumplir. Y esta matriz, les comento, son enormes. Una última que hicimos ahora el año pasado, tenían básicamente cerca de 25.000 obligaciones, ¿no? Que es una cosa bastante amplia. Así que ustedes que son del campo legal, hay muchísimo en temas ambientales mineros donde ustedes podrían enfocar su práctica legal. Entonces, eso es un terreno súper, súper amplio. Vamos a empezar con el primer tramo, ya dicho unas primeras palabras, y vamos a hablar con el tema del agua. Un tema muy sensible es el tema del agua. Y el agua se enfoca, o sea, todo en materia de afectación o de impactos en materia de agua tiene un marco regulatorio, ¿ya? En principio, les puedo decir, por ejemplo, que mucho de esto en temas de agua está regulado en el Decreto Supremo 040/2014 mucho de esto, no todo, ¿no? Pero hay mucho de esto. Ahora, ¿por qué es relevante todo el tema del control, la mitigación, la prevención? Porque ya ustedes habrán visto, sobre todo por medios, que ha habido actividades económicas del sector minero
donde no había un adecuado manejo. ¿Qué implica ello? Por ejemplo, usted ve en la lámina muestra unos ejemplos muy puntuales de cómo se afectan los cuerpos de agua. Estos cuerpos de agua, que pueden ser ríos, pueden ser lagos, lagunas, humedales, acuíferos, son afectados porque hay todo un trasfondo de esto, ¿no? Muchos de estos, pues, solamente a modo de ejemplo, ustedes se vayan guiando, muchos de estos son porque, por ejemplo, porque hay empresas que de repente no cumplen ciertos marcos que ya están establecidos. O de repente puede ser que son empresas que han operado en el pasado. En el pasado, llámese por ejemplo del año 90 hacia atrás. Ojo, al día de hoy, 2025, al día de hoy, cualquier empresa que opera tiene un marco que debe de cumplir, ¿no? Solamente voy a dejar en un asterisco al costado la parte de los pequeños mineros porque ellos tienen ciertas reglas muy particulares, pero en estricto, focalizándose en actividades mineras medianas y grandes. Si una empresa mediana o grande comete una situación como las que vemos en las imágenes, son objetos a control, o sea, no debiera quedarse ahí. Y hay formas de corregir, ¿me entiende? Ustedes que están metidos en el ámbito legal, hay una cantidad de mecanismos que forman parte de la institucionalidad ambiental que permiten corregir la situación. Entonces, estos ejemplos que los pongo acá solamente a modo referencial obedecen probablemente a actividades, por ejemplo, de minas, por ejemplo, muy pequeñas que no tienen todavía concientizado las prácticas ambientales o también lo llamadas prácticas antiguas, lo que ustedes van a escuchar en el marco normativo como los pasivos ambientales. Bien, esto es una cosa preliminar en términos de agua. Ahora, ¿cuál es el marco normativo? Existe todo un marco normativo bastante robusto, bastante grande, que vamos a intentar hoy día ir conversando, para evitar que suceda estos efectos contaminantes, estos impactos. El marco normativo ya nos da una serie de herramientas. Esto ya, digamos, no es que, digamos, sea perfecto, pero es un avance importantísimo. Estamos en el 2025 y si ustedes miran a los que han estado en la etapa antes del año 90, había un cambio totalmente drástico. Todo lo que actualmente existe ya es, digámoslo así, novísimo. Antes del año 90 nos paramos en ese punto, para atrás no había nada de esto. La gente que, digamos, estaba en el colegio, en la universidad en ese tiempo, pues no habrá visto nada de esto porque en realidad todo lo que vamos a ver ahorita, antes no existía, ¿no? Entonces, un poquito es el cambio total de, digamos, de lógica a partir de las normas, ¿no? Y ahí vamos citando algunas. Por ejemplo, el protocolo de calidad de agua, que básicamente este es un procedimiento de cómo se deben sacar o recolectar muestras. Una herramienta legal que le sirve más a la parte técnica. Otra norma importantísima es el Reglamento Ambiental para la Explotación, Beneficio y Transporte Minero, que la 040 es probablemente la norma más relevante que establece que una empresa del rubro minero en general no debe causar impactos al medio ambiente, en general. Y entre los impactos que contempla están los impactos a el agua, a la calidad de agua. Perfecto. Seguimos un poco con las menciones, ahorita lo vamos a detener, no se preocupen. ¿Qué más tenemos? Tenemos las normas que establecen los estándares de calidad ambiental de agua. Esa norma que es, esta es una suerte de valla, una suerte de umbral permitido, ¿no? ¿Qué cosa está permitido? ¿Qué cosa está prohibido? La norma señala que hay umbrales permitidos y hay umbrales prohibidos. ¿Qué significa eso? Que la calidad de agua en general, hasta las aguas de consumo, hay umbrales de contaminación o de impacto que está permitido, ¿no? Y esto, a ver, a la persona a veces les parece una cosa como que negativa, mala, pero en realidad siempre ha sido así. Ustedes, por ejemplo, o mi persona, que, por ejemplo, vamos a ver algo muy práctico, ¿ya? Las aguas que ustedes, sobre todo la gente de Lima, digamos, adquieren por Sedapal. Son aguas
que si bien es cierto, han pasado un proceso de limpieza, un proceso de tratamiento, sin embargo, estas aguas tienen un nivel de contaminación permitido dentro de los estándares de permisión legal. O sea, es lo que llama, a ver, un autor ahí, que ustedes por ahí lo han leído, lo que le llama la contaminación permitida. Entonces, hay umbrales donde se permite, de alguna manera, contaminar o estar dentro del mar. Y hay umbrales que dicen, mira, a partir de este factor, de este número, ya está prohibido superar el nivel de contaminación. Entonces, ¿cuáles son estos? Bueno, básicamente tenemos dos tipos de mediciones. La primera que está ahí puesta en la lámina, el Decreto Supremo 004/2007 MINA, que establece los estándares de calidad ambiental para el agua. Es decir, los niveles máximos que se pueden permitir eh, en términos de contaminación en el agua. Ojo, a ver, si todos tuvieran ahorita un vasito con agua, agua de la llave, agua de repente por ahí embotellada, ¿no? Cualquier tipo de agua. Un vasito de agua. ¿Ya? Fíjense. Y traemos acá a un técnico. ¿Ya? Les aseguro que algún nivel de contaminación va a tener esa botella, ese vasito de agua. ¿Por qué? Porque la norma dice que basta que estemos dentro de los márgenes legales de contaminación o de impacto sobre el agua. ¿Me entienden? Al final del día todos consumimos un nivel, bajo ciertos niveles. Por ejemplo, a ver, lo que nosotros llamamos en términos coloquiales el barro, los lodos, técnicamente se le llama sedimento, sedimento, las partículas de tierra, digamos. ¿En tu vasito de agua puede haber un nivel de sedimento? Sí, un nivel de sedimentos permitido. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablamos de contaminación como tal o de impactos ambientales, digamos, negativos, cuando superamos ese nivel de permisión. Eso es, y eso está para todo. Esto está para el agua incluso que ustedes toman de la tetera, ¿no? Que usted hierve. Eso igual está, porque la norma establece solamente un nivel, un umbral. Y los umbrales básicamente están puestos por dos tipos de mediciones. Una que está puesta en la lámina, los estándares de calidad ambiental de agua, los estándares, perdón, de calidad ambiental de agua y los límites máximos de contaminantes en efluentes mineros. Son dos tipos de permisión, ¿no? O sea, son los umbrales, ¿ya? Vamos a distinguirlo y esto analiza un poquito. Creo que hasta ahí le da un poco la previa. Lo que se viene hacia adelante es lo que no te dice la norma, lo que vamos a entrar a un nivel un poquito más, más a detalle, pero hasta ahí tenemos básicamente dos niveles de medición en términos de agua. ¿Esto qué implica? Porque, a ver, si tú, como abogado, como asesor de empresas, y viene tu vecino, viene una comunidad y te dice, oye, doctor, mira, esta empresa me está contaminando, o de repente, esta empresa de saneamiento, que puede ser CEDAPAL en términos de Lima, o una empresa de tratamiento a nivel de provincia, que ahí las EPS son muchísimas, me está vendiendo, me está dando esta agua para yo consumirla, pero esta agua me parece que no está limpia. Entonces, esto es una medición técnica. Ahí lo que tendremos que hacer es aplicar una medición a, digamos, tu vasito con agua y señalar si esta está dentro de los márgenes permitidos. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso vamos a decir si el agua está legalmente limpia o no. ¿Ya? Y vamos a diferenciar dos niveles de medición. El primero, como le digo, que son los estándares de calidad ambiental de agua. A ver, cómo se identifica este primer nivel de medición? Ese mi primer nivel de medición se identifica porque estamos hablando de una medición que se hace al agua, pero dentro de su entorno, dentro del cuerpo receptor. Por ejemplo, ustedes, a ver, conocerán de repente el mar, algunos ríos, algunas lagunas. Si yo hago la medición, es decir, si se hace la verificación en el cuerpo de agua,
Entonces estamos hablando de un estándar de calidad ambiental de agua. Perfecto. La norma se dice, esta medición se hace en el cuerpo receptor. Ahora, si vamos al segundo, digamos, la segunda forma de medición, ya hablamos de los límites máximos de efluentes, estamos hablando en el nivel de aporte que la empresa minera saca fuera de la operación. Es decir, si una empresa tiene una tubería, con lo cual saca sus aguas residuales, sus aguas industriales, hacia afuera de la operación, esa medición se llama límites máximos permisibles. Es una diferencia, si bien es cierto, a nivel legal, importante. Esta diferencia que les acabo de aumentar es, digamos, detonante para todo. Es detonante para las multas, es detonante para que un gerente general de una mina pueda ir a prisión o no, es detonante para efecto de determinar si la empresa ha cumplido con su permiso o no, o está fuera del alcance de su permiso. Entonces, esta distinción no es una distinción teórica, es una distinción muy práctica, ¿no? Si ustedes asesoraran, por ejemplo, el día de mañana a una empresa minera, y la Fiscalía en Medio Ambiente, la FEMA, los acusa a ustedes, a la empresa, al gerente general, de que ha contaminado un río, va a depender de qué tipo de medición ha hecho. Si ha hecho una medición de estándar de calidad ambiental, es decir, una medición en el río, o ha hecho una medición a la salida en la tubería. ¿Ya? No es una diferencia teórica, es una diferencia normativa, y a partir de eso hay un efecto totalmente práctico. ¿Ya? Porque el delito de contaminación de agua se verifica porque el cuerpo de agua, en este caso el río, está contaminado. Ahora, ¿yo cómo sé cuál de estos métodos me sirve para saber que el río está contaminado? ¿El método de los estándares o el método de los límites más impermisibles? Y ahí la respuesta, por lo menos para efectos de la fiscalía, va a ser que el río esté contaminado, es decir, la medición de estándar. Perfecto. Espero que hasta ahí nos estemos alineados y si por ahí hay preguntas, les agradecería muchísimo que empiecen a dar sus comentarios. Ah, ya, perfecto. Por chat, si fuera posible. Creo que ahí estamos ya. Perfecto. Entonces, ahí estamos alineados, ¿no? Entiendo que aquí mucho del público que está aquí es público legal, por eso que me estoy yendo en esta línea, pero si hubiera público técnico, me espera un poquito porque me voy a entrar un poco en detalle ya, ¿no? Entonces, hasta ahí un poco la diferencia en términos de estándar de calidad ambiental y en términos de límites máximos permisibles, ¿no? Que son figuras, como lo decía, y como insisto, figuras muy distintas, ¿no? Por ejemplo, observan ustedes la imagen de la lámina, ¿no? A ver, ven la lámina, entonces ven, el agua está media rojiza, ¿sí? Todos lo observan, creo, ¿no? En la imagen, es una imagen totalmente referencial, ¿ah? No es un caso en particular. Es una imagen súper referencial que estaba ahí y la puse para efectos visuales. En la imagen, por ejemplo, se observaría, estoy suponiendo, se observaría que el agua está media rojiza, ¿perfecto? Media rojiza, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí para que ustedes vean cómo se aplica esto. El agua está medio rojiza. Esto lo ven los ingenieros ambientales, la parte técnica, los químicos, no sé, pues, los industriales, ¿no? Pero quiero que ustedes vean cómo ellos hacen este ejercicio. Mira, el agua está media rojiza. Esto es un indicativo probablemente de que el agua esté media acidez. O sea, esté con niveles de contaminación elevados. El agua excedería los valores permitidos. Ya, ¿cómo mido esta agua? Como es un agua que está dentro de repente una quebrada, un río, o un río temporales, entonces la medición que se haría aquí es la medición de estándares. Medición de estándares. Si yo quiero decir que el río está contaminado, que ese cuerpo de agua está contaminado, tendría que ser medición de estándar. Perfecto. En cambio, si yo verificaría, por ejemplo, que lo que estamos viendo en la fotografía es una salida, una tubería que está descargando de una operación minera, haría una medición de límites permisibles, ¿ya? Que es una figura distinta, similar, pero distinta.
Perfecto. Bien, si hasta ahí estamos alineados y no veo preguntas en el chat, voy a ir avanzando, ¿ya? Lo que sigue es un poco la parte más en detalle de esto. Entonces, entramos a la definición. Esta definición les pido que de repente luego le den una revisión más detenida. Les voy a comentar qué implica esta diferencia. La primera puntualización que hago acá es qué es un límite máximo permisible, ¿no? Y esto en términos de agua es una situación muy importante porque cuando una empresa no cumple con ese primer parámetro, lo que le va a pasar, ojo, lo que le va a pasar es que esta empresa, o sea, una empresa que exceda este parámetro, muy probablemente va a ser multada, va a recibir una sanción de tipo económico. Entonces, hasta ahí es una buena, es un buen dato, ¿no? Cumplir con este parámetro en términos de agua, es un parámetro normativo, ¿ah? O sea, no estoy hablando todavía de términos técnicos, que eso lo veremos más adelante, ¿no? Pero ahorita solamente voy al tema normativo. La Ley General del Ambiente, la 28611, establece que los límites máximos permisibles tienen cierta característica. Ahí está el texto, se los dejo ahí para la lámina, ¿no? Y este texto me hace inferir cuatro conclusiones que están del costado, en la parte celeste. Cuatro conclusiones que las voy a empezar a referenciar. La primera, ya pensando en un límite máximo permisible, según la Ley General del Ambiente, es que el criterio para establecer que un límite máximo permisible ha sido excedido, el primer criterio, según la norma, es el grado de concentración. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que la norma hace una evaluación de cuándo excedo un límite máximo permisible es en función a que cierto parámetro, cierto componente haya superado su valor. Imaginemos, a ver, que ustedes el día de mañana, el día de mañana, le a una cantidad muy nimia, de repente con su vasito, en su vasito de agua le meten un poquito de lodo, de barros, ¿no? Y eso lo lanzan al río, ¿no? Considerando el volumen de agua que ustedes están haciendo, digamos, la descarga o el vertimiento, ese valor, o sea, su vasito de ustedes lanzado a un río, probablemente exceda el límite máximo permisible. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de lodo que, bueno, no debiera haber ingresado al río, pero ustedes lo están haciendo de forma voluntaria. Entonces, según la norma, el criterio es suficiente con el exceso de la concentración, el exceso del parámetro. Solamente se analiza este tema. Ahora, ¿por qué digo que solamente se analiza ese tema? Porque la norma no analiza, por ejemplo, el tema del volumen, por ejemplo, del vertimiento. Ahora, si miramos un poco desde otro punto de vista, este vasito que ustedes están empleando para lanzarlo al río con un poquito de lodo, un poquito de tierra, digamos, probablemente al río no lo contamine. ¿Por qué? Por un tema de dilución, por un tema de cantidades, por un tema de volúmenes, por un tema de caudales. No lo va a afectar. ¿Por qué? Por el volumen que ustedes tienen en su vasito, no se compara para nada, no se compara para nada al volumen del río. Por lo tanto, a pesar que lanzar un poco del barro al río genera una infracción de tipo administrativa, no necesariamente genera contaminación del río. Acá hay una cantidad de variables que mueven la situación. Pero a nivel administrativo, ojo, si ustedes exceden un límite máximo permisible, eso es sancionable, ¿no? Es sancionable en el caso de la minería mediana y grande. Quien se encarga de verificar esto es el OEFA. El OEFA sanciona, OEFA multa a las empresas que cuando se hace la medición en sus puntos de descarga, en sus puntos de vertimiento, exceden algún parámetro, exceden alguna sustancia, exceden algún compuesto. Si una empresa hace un vertimiento de sus aguas que han usado en los procesos, que han usado sus trabajadores para lavarse la mano y esta agua la vierte al río,
Y la UEFA va, hace una medición en la salida de la tubería de la empresa y el ingreso hacia el río, y si excede los parámetros legales, la empresa es sancionada. Y hasta ahí la norma establece que a nivel administrativo se va a multar. La pregunta sería que si excede el parámetro, esta empresa, su personal o su gerente iría a prisión por un delito de contaminación ambiental. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Cómo la ven hasta este punto? Si gustan solamente por el chat, me mandan su sí o su no, o, o sea, no opina, pero lo que con seguridad pasaría es que se impondría, Vladimir dice sí, bacán, su opinión, lo que con seguridad pasaría es que serían multados. Que esto sea considerado un delito de contaminación ambiental es una cosa que habría que evaluarse otras variables. Yo le comento, ¿no? En los casos donde yo excedo un límite máximo permisible, es decir, vierto agua, agua tratada, agua residual, agua de procesos, a un cuerpo de agua, un río, y este vertimiento excede, cuando este flujo llega al río, se diluye. Y si yo hago una muestra en el río ya, en el río, probablemente no se detecta. Sale detectable. ¿Me entiende? No detectable. Porque no basta, a nivel técnico, no basta la concentración para que el río se contamine. Hay otras variables, hay otras variables que se consideran. Perfecto. No necesariamente se va a contaminar el río. Hay muchas variables que juegan aquí, porque si haces la medición en el vertimiento nada más, sí puede que exceda el valor y será sancionable a nivel administrativo, pero si se verifica en el río, aquí existen otras variables que no necesariamente van a implicar que se exceda el valor máximo, el umbral máximo. Perfecto. Por eso que la propia norma ya reconoce, y ahí va el segundo punto, la norma reconoce que el exceso causa o podría causar daños al medio ambiente. O sea, la norma no puede ponerse en la seguridad de que se va a contaminar. Imagínense, a ver, ustedes que están ahí al otro lado de la cámara, imagínense ustedes, ¿ya? Que el día de hoy quieren endulzar su café. Estoy con mi café. Imagínense ustedes que quieren endulzar su café, ¿ya? Sacan un poquito de azúcar, azúcar rubia, esa cristalina, esa que tiene sus cristales, y solamente agarran un solo cristal, y se lo meten a su café. Pregunta, ¿ese cristal va a endulzar su café? La respuesta es que no. Pregunta segunda, ¿ustedes van a sentir algún cambio en la dulzura en su café? Tampoco, ¿me entiende? Ya. ¿Y eso por qué? Porque no basta solamente el ingreso, digamos, el azúcar está que funge de contaminante. No basta solamente el análisis de contaminantes, no, hay una cantidad de variables adicionales. En este caso, la cantidad. Si yo empiezo a llenarle de cristales a mi café, va a llegar a un punto donde sí sienta, digamos, la dulzura, ¿me entiendes? Pero no la primera va a pasar eso. Por eso es que en realidad los LMP solamente miden, en este caso, como quien dice, en términos del ejemplo del café, solamente que exista un cristalito que le he metido al café, nada más. No miden la cantidad. Por eso que cuando yo vierto un efluente a un cuerpo receptor, un cuerpo de agua, no necesariamente el cuerpo de agua, en este caso el río, se va a contaminar. Eso depende de otras variables. Una variable importante es el tema de las cantidades. La norma no te pide cantidades. Basta que solamente hayas ingresado una gota de sustancia que tenga cierta contaminación para que te pongan la multa administrativa. Y esto es así porque ya UEFA en la casuística, o UEFA que ha multado a empresas, ha establecido que basta un goteo para que se ponga la multa. Es decir, si una empresa hace un vertimiento y el vertimiento es apenas unos goteos mínimos, o sea, no es que exista un flujo, sino que apenas salga un pequeño goteo y la autoridad va, digamos, chapa el goteo y lo mide y se excede un parámetro,
eso es sancionable. ¿Perfecto? Primera medición solamente ataca a la concentración, ojo, no a las cantidades. ¿Ya? Ya, perfecto. Vamos al tercer aspecto de la norma que dice que el incumplimiento genera sanción. Esto no es discutible. Cuando excedamos un parámetro, ¿va a generar sanción? Sí, va a generar sanción. El UEFA viene multando una cantidad de empresas cuando verifican que un vertimiento de agua, ¿no? Que se lanza, por ejemplo, a los cuerpos de agua, a los ríos, los bofedales, a las lagunas, y en la medición sale que excede un parámetro que está fuera del rango legal. Basta que excedas un parámetro legal, es para que te imponga una multa. Hay toda una suerte de requisitos adicionales que se verifican para ver si está bien puesta la multa, pero en estricto, si solamente evaluamos el exceso, y se excede una empresa en términos de el parámetro del contaminante, corresponde la sanción. Perdón. Entonces, hasta ahí estamos. En el tema de los límites máximos permisibles, es una cosa que se mide en el momento de la descarga. Esta descarga puede ser de agua industrial, agua de procesos, agua que usa, por ejemplo, la empresa en el pad de lixiviación ha usado esta agua para hacer la mezcla y para separar el metal valioso de los ripios, bueno, en este caso del material que no sirve, haya usado en la mezcla, ¿no? Es el agua de proceso, por lo tanto la tiene que limpiar antes de devolverlo al río. Igualmente puede ser agua residual, que puede ser agua de los trabajadores del campamento minero, que de repente está en los lavamanos, en las duchas, en las cocinas, ¿no? Igual, estas aguas que se generan, que es agua pues con detergente, agua con aceites, también tienen que pasar un proceso de limpieza y luego de esto son vertidas a un cuerpo receptor. También tienen que cumplir con los parámetros legales. Cualquiera de estas aguas genera justamente una sanción. Perfecto. Y finalmente, la fiscalización es sectorial. Eso está muy bien alineado porque aquí el tema que les acabo de comentar, los límites máximos permisibles, va a depender del sector. O sea, así como el día de hoy hablamos de minería, si ustedes se van de repente al norte, ¿no? Y van de repente, a ver, ¿qué puede ser? En el norte hay muchas, digamos, las plantas pesqueras, por ejemplo, que están por el norte, la parte de Paita, la parte de Talara, parte de Sechura, ¿no? Entonces, esas plantas también tienen sus aguas por otras actividades y si vierten, también va a haber su actividad sectorial que la fiscaliza. Igual que las minas, los otros sectores tienen la misma lógica. Y si vamos de repente, no sé, pues a otros sectores económicos, tipo el sector de agricultura, tipo la parte aeroportuaria, entre otros, tienen la misma lógica. Por eso que digo que es sectorial el marco normativo. Perfecto. Hasta ahí con el tema de los límites máximos permisibles. Ahora voy a pasar a otro tema. En todo caso, si me permite, Rayo, he visto unas preguntas por ahí, aprovechamos rápidamente nada más. Voy a a ver, ya, mira, muy rápido nada más. Dice, doctor, un río no se puede medir el MP para conocer si el agua está contaminada superando los LMPs. Claro, yo para medir el agua de un río mido un estándar de calidad ambiental. Si está contaminado, efectivamente tiene que arrojarme más de un parámetro, uno o más parámetros de contaminación. Por ejemplo, un parámetro muy fácil de medir, o más visible, digamos, es sedimento. Si tú ves el agua, por ejemplo, que ya no está cristalina, sino está media marrón, entonces está con, digamos, con sedimentos, es una forma muy coloquial de hacer el análisis o el ejemplo. Entonces yo mido el río que está medio marrón, y el parámetro en términos de sedimentos, el umbral máximo es 50 miligramos por litro, que está aquí, y el río está en 120. En sedimentos, en lodos, ha superado el estándar. Por lo tanto, sí puedo decir, sí puedo asegurar que está contaminado por sedimentos. Igual, sí, así como vio hace un rato, ¿no? Si el agua está media rojiza,
porque de repente esa agua tiene restos de acidez, ¿no? Por ejemplo, el tema del drenaje ácido de roca genera acidez y está una característica de eso es que el agua sea media rojiza. Entonces ahí también, y si mido, en este caso acidez se mide por medio del pH, el pH va del rango de 6 a 9, ¿no? Es el rango permitido, y los rangos prohibidos son por debajo de 6 y por encima de 9, son los rangos que están en la norma. Entonces, tiene un pH de 2. Un pH de 2, para que tengan la idea nada más, es como el ácido muriático. El ácido muriático que ustedes compran en las ferreterías, ya, ese es el nivel 2. Entonces, hay ríos que tienen ese nivel de contaminación, pH 2, como un ácido muriático, por ejemplo. Ya, eso sí es sancionable, totalmente. Eso sí se puede asegurar que es contaminación. ¿Quién sea el responsable? Es otra discusión. En principio, es un nivel que está fuera del margen de la ley. O sea, sí, sí la sanción. Y ya pensando en el ejemplo que de repente me pregunten ahorita, es que probablemente ahí sí hablemos de un delito de contaminación contra el medio ambiente a nivel de fiscalía. Perfecto. A ver, dice, doctor, usualmente se cogen al principio de oportunidad. Ya, eso es a nivel de fiscalía. Sí, tiene razón. Ahí podría pasar eso. En caso de que los representantes a nivel de empresa sean los acusados y, bueno, obviamente acepten, ¿no?, la responsabilidad. Sí, deberían ir porque se atenta contra el medio ambiente y la salud pública. Ya, esa es una buena discusión, estimado Alejandro, muy buena. Perfecto. Patiño dice, bueno, Patiño se identifica. Víctor dice, también se conoce como la continuación óptima. Óptima. Ya, eso, gracias por la mención. No, no me la sabía a nivel de literatura, no la he leído así. Castro pregunta, ¿se puede subsanar? Ojo, y acá les comento un poco el dato. A nivel de contaminación de aguas, un tema tanto son por exceder un límite máximo permisible, un estado de calidad ambiental, ya la UEFA ha establecido un precedente de observancia obligatoria. Si me acuerdo bien, es de la resolución 448 del año 2018. Es un precedente del año 2018, donde fija que si la autoridad detecta un exceso de un límite máximo permisible, esto es insubsanable. ¿Qué significa esto para efectos prácticos? Es que si la empresa al día siguiente quiere de repente mejorar el tratamiento, capacitar mejor a su personal, hacer mantenimiento de la PETAR, entre otras acciones, la multa, como quien dice coloquialmente, igual va a proceder. Perfecto. O sea, si yo corrijo, igual soy multado. No cambia la situación de corrección. Si yo corrijo, no va a cambiar la situación. ¿Por qué? Es insubsanable. Yo sé que usted mira, pero lo que ahí, la ley de procedimiento administrativo en general establece que todo se puede subsanar, sí, pero en este caso el UEFA no aplica el dispositivo y el UEFA aplica supuestos según criterios resolutivos de que son insubsanables ciertas conductas, entre otras, exceder un límite máximo permisible para ellos es insubsanable. Víctor dice, si no excedo el parámetro, no hay multa, efectivamente. Si no excedo el parámetro, esos son vertimientos permitidos. Imagínense ustedes, ¿no? Hago vertimientos de sólidos totales suspendidos, los llamados lodos, los barros, la tierra, como se le pueden llamar. El agua está ligeramente marrón, un poquito, una tonalidad. Mido, el valor máximo, ojo, es 50, es el valor máximo. Se mide y sale 49. ¿Va a haber multa o no va a haber multa? Y la respuesta es no va a haber multa, porque es un valor permitido. ¿Me entiende? Así como ustedes toman agua desde APAL, y esta agua, si se mide el agua que ustedes toman desde APAL, probablemente encuentren pues ciertos parámetros, ciertos contaminantes, pero aún así ustedes la toman, ¿no? ¿Por qué? Porque son parámetros que están dentro del margen legal, son parámetros permitidos. ¿Perfecto? Entonces, ¿hay márgenes que son permitidos? Sí, ¿no? Sí, entonces, si una empresa minera pierde sus efluentes y está dentro del margen permitido, ¿habrá multa? No habrá multa. ¿Habrá investigación penal? Tampoco. ¿Por qué? Porque el tipo penal implica, como criterio primario, tipicidad. O sea, conducta antijurídica. Eso está permitido. Acá no hay nada antijurídico, estamos dentro de lo permitido. Perfecto.
¿Qué más? Dice, pero, a ver, pero el que mide la multa de agua debería ser Ana. Ojo, muy buen ejemplo, estimado Víctor, perdón, Eugenia. El ANA también interviene. ¿Cuál es la diferencia entre el ANA y el OEF? Hay una diferencia importantísima, que son casi que están pegaditos, pero hay una ligera diferencia. El ANA, por ejemplo, se encarga de todos los permisos en términos de uso de agua, ¿ya? Y en términos de multa, lo que se encarga de ANA es que cuando ANA verifique un cuerpo de agua contaminado, es decir, un río contaminado, ANA puede intervenir. Entonces, ¿qué pasa si la empresa está virtiendo en el vertimiento? ¿El ANA se mete? No. Y en el río, el ANA se mete, sí se puede meter, ¿ah? Porque la ley de recursos hídricos señala que el ANA tiene competencias para sancionar por contaminación de cuerpos hídricos. Se puede meter, se puede, digo, porque a veces no se mete. Felipe dice, se paga su multa, ¿se puede contaminar? No. Ojo, cuando yo hago vertimientos de aguas con excesos, aguas oscuras, aguas grises, aguas rojizas, aguas que tienen algún tipo de contaminante. La autoridad verifica, claro, verifica que mis aguas están contaminantes. Esto implica que atrás del vertimiento pasa algo. Por ejemplo, la autoridad va a decir, oye, ¿por qué estás lanzando agua ácida, agua con lodos, agua con bacterias? ¿No? Sobre todo las que salen de los servicios de los baños, esas aguas son aguas que están con una cantidad de coliformes que ustedes ya sabrán a qué me refiero. Perfecto. ¿Qué pasa si la autoridad verifica que esto es así? Entonces la autoridad va a decir, bueno, si está virtiendo aguas con este contenido, es porque atrás no se está haciendo una actividad adecuada de limpieza, lo que llaman los técnicos una actividad adecuada de tratamiento. Entonces, se va a verificar atrás qué cosa hay, o sea, qué cosa pasa en el vertimiento. Y lo que pasa es que la empresa probablemente no esté limpiando, no esté haciendo tratamiento. Entonces, no es que lo multo y ahí termina la cosa, no es así. Lo multa y lo ordena una medida complementaria, lo que se le llama en términos ambientales, medida administrativa. ¿Qué ha pasado ya en empresas? ¿Qué le han ordenado a empresas mineras en medidas administrativas? Que cese el vertimiento. O sea, han hecho, paraliza tu vertimiento temporalmente hasta que adecúes tu sistema de tratamiento, hasta que puedas vertir agua legalmente limpia. Y eso demora. Entonces, temporalmente se le paraliza estas partes de la operación de la empresa hasta que adecúe tus sistemas, hasta que adecúe su tratamiento. Y luego que recién adecuado y se ha verificado que ha implementado un sistema adecuado, recién puede volver a vertir. ¿Entiendes? O sea, no solamente el pago de la multa. El pago de la multa solamente es un extremo, ¿no? Si se paga la multa, pero aún así sigue virtiendo fuera del ámbito de la ley, o sea, sin control, sin tratamiento, entonces también se le ordena una medida complementaria, lo que se le llama la medida administrativa, que suspende temporalmente el flujo hasta que trates mejor. Ustedes, por ejemplo, que están, o que trabajan en empresas, van a ver que igualmente Sedapal suspende su suministro cuando haces un vertimiento de alcantarillado de un Sedapal con exceso. La misma idea se aplica a empresas mineras. Perfecto. A ver, otra pregunta. Zoraida dice, ¿y en qué caso sanciona Ana? Bueno, justo lo que comentábamos, ¿no? Ana sanciona cuando ya está en el cuerpo hídrico, por ejemplo, en el río, en Bofedá, en la laguna, ahí sí sanciona Ana, ¿no? Alberto dice, relave que transportan goteando en la vía. No sé si es una pregunta, de repente un comentario. Camilo nos señala que debería ser el cierre del proyecto por la grave contaminación y no solo multas, incluso recreativos y continúan contaminando. Sí, hay varios escenarios ahí, ¿no? Porque en muchos de los casos no solamente basta la mera mención, por ejemplo, ustedes que muchos que son abogados
y quisieran hacer una empresa, a una persona que está sintiendo algún tipo de contaminación, a ver, en el derecho hay una figura que lo que tú afirmas tienes que acreditar. Entonces, mucho depende en este ámbito que se acredite con un tipo de evidencia. Y acá, en términos de contaminación del agua, le recomiendo mucho que sea evidencia técnica. Es decir, contratar de repente a un ingeniero que sepa hacer muestreos, monitoreos, sacar esas muestras y medirlas, porque así tenemos pruebas robustas de contaminación, ¿no? Si no, podemos decir, bueno, yo creo que está contaminando, ¿por qué? Porque, bueno, la empresa es así, así, entonces no hay evidencia sólida. Entonces hacemos una denuncia y esta al final se empieza, digamos así, a descartar porque no tiene suficiente respaldo técnico. ¿Cómo se revierte el daño? Bueno, acá hay varias estrategias. Hay empresas este, que están encargadas de remediación. Remediación, hay varias técnicas. A nivel técnico, sí hay forma de contaminación. A nivel de tratamiento, es una cosa básica en realidad. También existen tratamientos a nivel técnico, ¿no? Una forma es, de repente, con bacterias, con insumos químicos, tipo floculantes, reactivos, ¿no? O sea, hay varias formas, nosotros legales solamente usamos la evidencia para aplicarla, pero los ingenieros sí manejan varias técnicas para poder hacer una suerte de descontaminación. O sea, sí hay formas viables de descontaminar. Él dice, en la práctica se le multó a una empresa que virtió petróleo al mar en Ventanilla o en La Oroya cuando se ve que las mineras vierten agua contaminada a los ríos. Por madre de Dios, cuando vierten mercurio para sacar falsedad en la... Gracias por tu comentario, Eric. Muy amable. Castro dice, ¿puedes explanar la historia de MPs? Justamente lo que decíamos hace rato, no se puede explanar según el criterio. El precedente de observancia obligatoria del año 2018 no se puede explanar. O sea, la multa va a proceder de todas maneras. Ya, eso es un poco el mensaje. Davison dice, ¿cuál es la finalidad de la multa? ¿En qué se utiliza? Bueno, a nivel nacional, la multa se entiende como recurso directamente recaudado. O sea, la multa va para el que multa, ¿no? Así es la lógica a nivel Perú, ¿no? Si una empresa, si no tenía multa, en este caso, no tenía multa, esa multa va para el ente fiscalizador, para su subsistencia a nivel institucional. Gabriel dice, ¿qué pasa cuando la concentración sobrepasa el umbral? Pero quienes realizan esas emisiones son varias empresas y no solo una. Se tendría que imponer a cada uno un rango de emisión máximo según su tamaño o producción. Mira, qué buena pregunta, Gabriela. Esa pregunta la hemos visto a nivel casuístico, ¿ya? Y la respuesta es, se le va a multar probablemente viendo que hay muchas variables, ¿ya? Que hay muchas variables a la respuesta. Esta depende de Gabriel, que están buenísimas. Hay muchas variables, pero las fórmulas que ya hemos visto en la aplicación es que se les multa a cada una de forma individual, como si fueran la causante de todo, ¿no? Por ejemplo, acá estamos, de repente veo acá al amigo Gabriel, Eric, cada uno tiene su cuota de contaminación, ¿no? O sea, Gabriel, en la parte de repente de la sierra, hace su vertimiento, y más abajo, como dicen, aguas abajo, está el amigo Eric, que también vierte. Ambos vierten, ¿ah? Y mucho más abajo se hace la medición. Los dos han vertido. Ahora, ¿a quién se le va a multar? En la práctica, lo que puede pasar es que se le multe a los dos. O sea, los dos paguen por el total. Los dos. Los paguen la multa por el total. Esa es una fórmula. Otra fórmula que se dio a nivel pesquero es que se le aplicó, se le hizo un mismo procedimiento a las dos, se las juntó y fue una multa a nivel de solidaridad. Los dos, el primero que pague, ¿no? Pero ahí depende mucho de las variables. ¿Ya? Aquí hay muchas variables. Es una pregunta que, según el caso en concreto, vamos a analizarlo. Pero más o menos le doy dos ejemplitos de cómo se ha tratado a nivel casuístico ya. ¿Ya? Carlos Cano dice en las lagunas de la Oroya. Ese es otro caso totalmente complejo, el tema de la Oroya. Yanela dice, en el caso que tengan dos puntos de monitoreo de calidad de agua, aguas arriba y aguas abajo, y Sol supera aguas arriba, la empresa puede intentar que la contaminación no proviene de sus actividades,
Se anularía la multa o solo se reduce en tanto que no son urgentes. Mira, Yanira, te cuento un caso que, mira, gracias por la pregunta. Tengo un caso similar al que tú comentaste. Uno de mis clientes, una empresa minera, no voy a decir quién, le ponen una multa, pero enorme. Yo les comento porque yo vi el caso y yo vi la información. No estoy hablando de temas de afuera, son temas que yo evalué el expediente completo, ¿no? La empresa es multada, una multa importantísima, porque la empresa había lanzado supuestamente, ciertos contaminantes al río. Era un río. La autoridad viene, mide donde estoy yo, a la altura donde estoy yo, la empresa en la cual me tocó asesorar. Entonces dice, bueno, acá los parámetros en metales están altísimos, ¿ya? Yo le digo, mire, por la otra dice, oye, pero nuestra agua sale limpia. Si el río está contaminado, revisemos quién más puede ser. Y nos fuimos para arriba. Empezamos a subir el río y encontramos a quienes ilegales, que trataban el agua, entraba una serie de reactivos, le metían y vertían directamente al río, sin ningún tratamiento, nada, no le echaban nada. Nosotros tratábamos, hicimos todo un proceso de limpieza del agua y la lanzábamos al río limpia, limpia, legalmente limpia. Pero los que están arriba, los vecinos de arriba, estos eran unos señores este, que no cumplían con esos parámetros. Entonces, se identificó, a pesar de eso, recibimos la multa, pero se identificó quién era el responsable. Un poco lo que tú dices, ¿no? Que se pueda garantizar que se va a liberar, no necesariamente, Yanela, pero sí es un buen elemento el que tú mencionas. Es un buen elemento. Es lo que debería pasar, ¿no? Lo que pasa es que, sinceramente, sin ánimo de entrar en esta discusión, a nivel de gobiernos regionales, en unos casos no hay mucho control, ¿ya? Y en una operación minera ustedes van a ver muy cerquita a mineros ilegales. Muy cerquita, porque ya han identificado el yacimiento, saben que la zona está mineralizada. Entonces ellos se ponen ahí y explotan. Ojo, como ellos los controlan los gobiernos regionales y no son muy controlados, como que hay una chance ahí de poder hacer actividades económicas sin mucho control. Eso es lo que ha pasado en la práctica. En algunos casos nada más. Hay varias entidades, eso no debilita la acción del Estado. Bueno, es un poco de cómo sea, desde la descentralización, allá por el año 90 es como se estableció, ¿no? Cada uno tiene habría que hacer un cambio totalmente sustantivo, ¿no? Pero gracias por el comentario. Martín nos dice, pero ¿qué pasa si es que en el recorrido de la tubería de un vertimiento hay filtración y se contamina una fuente de agua que es de consumo humano o se usa para el riego o para los animales? Bueno, acá hay un tratamiento totalmente distinto. Ojo, ¿ah? Cuando hablamos de agua de consumo humano, esta es una variante que gatilla varias cosas. Entonces, si yo hago un vertimiento, empresa minera o después de otro rubro, sobre un cuerpo de agua que esta agua es usada, es empleada para consumo directo, la cosa cambia. Ahí hablamos no solamente de una multa, pero una multa gigante, sino también probablemente es un delito de conducción ambiental. Prisión, una prisión alta. ¿Por qué? Porque estoy afectando el bien jurídico que tiene mayor protección, que es la vida humana. Ojo, ojo con eso. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, agua para riego, esta es agua de una calidad más baja. O sea, agua para riego puede ser, entre comillas, un poquito sucia, ¿no? Legalmente, la norma te permite que sea un poquito más sucia, no sea tan limpia. Igualmente para animales también la norma te permite que sea un poquito más bajita y no sea tan tratada, tan limpia. Entonces puede que yo, cuando revise esta cantidad de agua que estoy virtiendo, si fuera para animales, para riego, probablemente hasta podría pasar que están legalmente, digamos, admisibles, ¿no? ¿Me entiendes? Pero si es para consumo humano, no, porque ahí el control es más estricto. Les invito alguna vez que se vayan a una vuelta por la Tarjea, que es un poco la planta que está desde Apal. El sistema que ellos tienen para tratar el agua es un sistema muy complejo. Una cantidad de pasos que tienen que pasar el agua para que esté limpia, o sea, legalmente limpia. Es una planta bastante robusta, ¿no? No es una cosa puntual, es una cosa es un dinosaurio en tema de tratamiento, ¿no? De los más sofisticados que hay. Entonces, ¿por qué? Porque esta agua es para consumo. Ahora, si lo vemos esto desde el punto de vista legal,
No es igual que yo a un vertimiento, ¿ya? A un cuerpo de agua que lo usan para regado, que usa para los animales que toman, que es para consumo humano. Las consecuencias jurídicas que se generan por la contaminación es diversa, es distinta. Ya, pero igual, muchísimas gracias por la pregunta. Dice, muy aparte del ALA, del OEFA, del cual menciona el EFOMA, tiene que ver, a ver, que ver cuál es el acrónimo de FOMA, discúlpeme la ignorancia. Disculpe, ¿y una sanción por EKLMPs o ambos se sanciona por sobrepasar? Justo voy a entrar, Carlos Vargas, en breve al tema de los secas. Ya, gracias por la pregunta. No, no es que no quiera responderte, pero ahorita voy a entrar justo a esta parte, no nos adelantemos. Y ahí termino con la pregunta. Ya, bacán. Ahí justo con la pregunta de Carlos. Ahora vamos a entrar a los secas. Bien, la norma, en este caso la higiene del ambiente, también establece que es un estándar de calidad ambiental. Perfecto. Y ahí lo dejo para que ustedes lo revisen, no se lo voy a leer ahorita, pero está ahí en la PPT que ustedes van a tener acceso, pero les doy los 5, digamos, aspectos que se derivan de un ECA. Lo primero, lo primero, también el ECA, al igual que un EPS, se trata a nivel de concentración, pero ojo, acá la concentración está en el cuerpo. Entonces, ¿qué significa que esté en el cuerpo? Que está allá en el río. Cuando hablábamos de un LMP, nos acordamos, decíamos, mira, acá yo vierto, de repente vierto un vasito de agua contaminada al río, pero puede que el río por las cantidades, por los volúmenes, no lo afecte. ¿Por qué? Porque acá hay un tema todo de masas que varían. Pero cuando yo hago una medición, por ejemplo, en un río, que es un cuerpo de agua, ya no puedo hablar de esta diferencia, porque ya el agua está, digámoslo así, coloquialmente, mezclada con el contaminante. Es decir, el agua técnicamente ya está contaminada, si está en el río. Si en el río mido y esto excede, yo puedo decir con seguridad que el agua ya está contaminada. Si es en el río, si es en la laguna, si es en el bofedal, si es en el humedal, ¿me entiendes? Si es en el agua subterránea ya está contaminada, porque ya está mezclada. Acá no hay mucha discusión sobre esto, porque ya está mezclada. Es como cuando ya estamos hablando del café y el azúcar, ya está azucarada el agua. Ya no puedo decir si esta agua está o no contaminada, porque podríamos afirmar que el agua ya está contaminada. En el ECA tiene ese comportamiento. ¿Por qué? Porque la medición se hace en el cuerpo. Perfecto. Eh, el exceso podría, el exceso podría causar daño, sí. Muy probablemente aquí hablamos de contaminación. Y el tercer punto es probablemente el más distintivo. El exceso de un estándar de calidad no genera sanción. Ojo, la norma establece que el exceso de única no establece sanción. Y esto porque en el caso de los estándares de calidad ambiental, la cosa se vuelve compleja. Imagínense ustedes, a ver, lo que estamos en Lima, bueno, lo que está en provincia también. Imagínense ustedes que nos vamos de repente a un río cercano. Y el río está sucio, está con lodos, ¿no? No está, pues, no está con trucha, no está con peces, está sucio el río. La pregunta es, ¿a quién le echamos la responsabilidad? Y técnicamente, esa pregunta que les hago no es tan fácil, ¿ya? No es fácil. ¿Por qué? Porque en términos de determinar la relación causal para el incumplimiento de un ECA, es una cosa media compleja, técnicamente compleja, ¿no? Si ustedes ahorita se paran y miden la calidad de aire, por ejemplo, de su ambiente, donde ustedes están, ¿no? Van a su techo, están en un edificio, van a la azotea y miran la calidad de aire y está contaminada. La pregunta es, ¿a quién le echan la responsabilidad? Y como esto es una cosa muy dinámica, no es fácil determinar responsabilidades, ¿me entienden? Por eso que la regla en términos de ECA es que nadie es responsable por los ECA, salvo la excepción. Ahí va la excepción, y va en el siguiente ítem. La excepción es justamente que yo pueda demostrar, yo como autoridad administrativa, que voy a poner sanciones, o yo como autoridad penal judicial, determine, pueda determinar la relación causal, el nexo causal. Si puedo hacer eso, sí lo voy a poder sancionar. Sí lo voy a poder de repente eh, meter a prisión.
pero eso implica justamente una carga probatoria por parte de la autoridad. ¿Esto que implica? Que, por ejemplo, en términos de río, por ejemplo, no es tan fácil probar la causalidad. En términos, por ejemplo, de el mar, si ustedes van al mar, se posan en el mar, sacan una muestra y dicen, mira, acá está un poco contaminado con sedimentos, con parámetros bacteriológicos, y esto, ¿a quién echa la responsabilidad? ¿A los bañistas? ¿A los pesqueros pequeños, a los pesqueros grandes, a los petroleros? ¿A quién? ¿No? Como es tan las posibilidades son tan variadas, es difícil, técnicamente hablando, de demostrar la causalidad. Hay algunos casos excepcionales donde se puede mostrar causalidad, sí, ¿no? Pero no es la regla. La regla es que normalmente es difícil demostrar causalidad. Los que están en Lima, váyanse al río Rímac, cuando pasen por ahí, acuérdense de mí y dicen, a ver, ¿quién es el responsable de la conducción del río Rímac? Busquen un responsable. De repente hay gente que ya, de repente ya no está, ya falleció hace 50 años, ¿no? Es una responsabilidad compleja. El OEFA, por ejemplo, tiene un criterio, les comento como a dato. El OEFA tiene un criterio que, como quiere que en unos casos no puede determinar quién es el responsable por esa contaminación, lo que el OEFA viene haciendo es que también aplica lo que se llama la responsabilidad vía compromiso del instrumento de gestión ambiental. Es decir, una empresa se compromete, entre comillas, voluntariamente a cuidar el ECA. La empresa dice, mira, ese río que está afuera, sobre todo en minas pasa esto, ese río que está a mi costado, a costado de mi concesión de mi UEA, ese río yo voy a cuidar que se cumpla con el estándar de calidad ambiental de agua. Y si no, bueno, me multas a mí. Ese río atraviesa varias operaciones, varias poblaciones, gente que lava ropa por ahí, pero igual la empresa, entre comillas, se comprometió voluntariamente a que cuide el río. Y si el río sale contaminado, la empresa responde. La empresa paga la multa por la condición del río. Puede ser que de repente por ahí un poblador se puso a lavar sus ropas aguas arriba y el detergente fue el que generó el exceso, pero igual, ya está el compromiso y eso es lo que la autoridad va a verificar. Perfecto. Bien, acá está un poco el cuadrito, para que ustedes se... Esto es lo que hemos estado conversando un poquito, pero acá está a nivel comparativo. LMPs y YECAs, o ECAs y LMPs. Lo que están ahí puestos como parámetros, que son los componentes o las sustancias que se verifican. ¿Existen más de estos? Sí existen, pero solamente son los que están a nivel normativo, los que están regulados. ¿Pueden haber otros componentes? Sí, pueden haber. No todo en el Perú está regulado, pero sí, ya hay muchísimo en términos, digamos, normativos o regulatorios. Solamente una muestrita ya, porque si no me quedo aquí todo la... Ya. Acá unos ejemplos de cómo se genera la contaminación. Contaminación química, por ejemplo, en las plantas de oro, se llama el cianuro, contaminación química. Aumento de sedimentos, ustedes ven ahí, ven el agua marrón, ya eso es típico de los lodos, los barros, ¿no? De los sedimentos. Eh, Alteración del cauce natural, ya es un tema de cuando invado, quito un poquito del camino del río y lo hago ingresar, ¿no? Por un tema de beneficio. Reducción de la cantidad de agua, porque de repente le entra un tipo de sustancia, ¿no? Por ejemplo, el agua ácida, que es una cosa contaminada, o la contaminación por metales pesados, sobre todo en las mineras que tienen el cobre asociado, ¿no? Podría generar, digamos, este tipo de contaminación. Hay dos ejemplos de contaminación. El primero es un caso boliviano, ¿no? Como ustedes verán, el cuerpo de agua desapareció, ¿no? ¿No? Acá es mucho por el tema el tema minero, pero entonces, como les repito, un caso muy referencial en Bolivia. En Perú, el caso de Madre de Dios, pero ustedes, como le dije al inicio, el caso de Madre de Dios es un caso particular, pero un caso de pequeña minería. Es una cosa o una competencia en el gobierno regional, ¿no? Como dato, para que lo tengan presente.
Bien, a nivel de minería sí existen metodologías, ¿no? Metodologías son más técnicas, no voy a ahondar en esto, eso lo verán de repente ya cuando estén ustedes en una empresa o ya en la práctica misma, porque hay muchos métodos que las empresas, cuando establecen su estrategia de manejo ambiental, es decir, su técnica, su estrategia a nivel de instrumento de gestión ambiental, establecen estas metodologías. ¿Para qué? Para evitar contaminar más agua, para evitar reducir el empleo de agua. Por ejemplo, acá ponemos tres bloques, ¿no? Reducción de consumo de agua, que con esta metodología la empresa jala menos agua de los ríos, por ejemplo, las lagunas, y usan la misma agua que ya tienen. La agua que ya tienen la siguen usando, y es una fórmula también a nivel técnico. ¿Dónde está esto? Les recomiendo, si ustedes quieren conocer un poco más de una mina en particular, cualquiera de las que están en el Perú, les recomiendo que revisen su instrumento de gestión ambiental. Esto que está aquí lo van a poder encontrar. Ahora, ¿esto es público? Sí. Pueden irse al Ministerio de Minas, si les interesa la minería, o al SENACE, porque ahí están los proyectos. Debe estar colgado en su página. Si no han colgado un instrumento, se les recomiendo que lo pidan por acceso a la información pública y lo pueden revisar, porque ahí van a ver cómo ellos gestionan. Ojo, a nivel de mediana y gran minería, hay muchas metodologías que se aplican bien a nivel de control de agua. Por ejemplo, acá les pongo en la lámina, reducción del consumo, prevención de la contaminación y protección de ecosistemas. Entonces, esto, por ejemplo, a nivel metodológico o a nivel técnico existen muchas fórmulas, ¿no? Una, por ejemplo, que está puesta aquí en tecnologías, que es la desalinización, que básicamente no es usar agua, digamos, fresca, agua del río, agua, digamos, no salada, sino agua de mar. Como el agua de mar es agua salina, no es agua apta para los procesos, primero pasa por una planta donde se le saca los concentraciones mayores de sal y luego eso recién se le usa. O sea, que es una fórmula bastante, digamos, relevante, importante en la industria. Voy pasando para no quedarme aquí ya. Esta es una experiencia, no en Perú, en Chile, ¿no? Que básicamente lo que hace es reutilizar el agua que ya tiene, ¿no? Hay metodologías, sí, ¿no? Donde yo básicamente saco un bloque de agua de un cuarto y esa misma agua la vuelvo a usar. O sea, ¿eso qué hago? ¿Qué lo con eso? Es que no genero más agua. O sea, a ver, si hablamos de, no sé, pues se me ocurre un ejemplo, de eh, 1000 metros cúbicos de agua, esos 1000 metros cúbicos de agua que saco de un cuerpo receptor de, bueno, un río, en lugar de usarlo y devolverlo, el agua la vuelvo a usar con un círculo cerrado. La uso, la limpio, la vuelvo a usar, la limpio, la vuelvo a usar, la uso, la vuelvo a usar. Circuito cerrado. ¿Ya? Con lo cual ya no jalo más agua. Jalo una vez y luego solamente repongo la pequeña disminución. ¿Ya? ¿Es posible? Sí. Es una técnica de reutilización, ¿no? A otro le llaman circuito cerrado, que es una excelente práctica, sobre todo a nivel de empresas grandes, empresas mineras grandes. Ya. Vamos a ver el siguiente bloque, que ya está enfocado al tema de la biodiversidad y ecosistemas, ¿no? Acá hay unos ejemplos muy visuales solamente de lo que causa, digamos, la falta de control o la falta de medidas de manejo ambiental. Esta parte de la biodiversidad y los ecosistemas tienen que ver mucho a nivel de minería, sobre todo en minería mediana y grande, es lo que ustedes van a encontrar. Como les repito, si ustedes se dan un espacio y revisan los instrumentos de gestión ambiental, el EIA, por ejemplo, que es un instrumento básico, van a verificar qué medidas se hacen para evitar justamente afectación de la biodiversidad y los ecosistemas. Por ejemplo, en materia minera, cuando un proyecto arranca, un proyecto inicia, entonces, en determinada zona donde la empresa va a operar, digamos, van a encontrar eh, cierta vegetación, cierta fauna, cierta flora, ¿no? Que es, digamos, típico de la zona, típico del lugar. Imagínense ustedes, a ver, tengo este proyecto minero, voy a desaparecer el cerro que está al frente, porque ahí tiene que estar, ahí está la veta,
Perfecto, pero en esa veta viven pues ciertas especies de plantas y también viven ciertas especies de animales. ¿Ya qué va a pasar con estos? Porque ese cerro va a desaparecer y todos los que viven ahí van a también salir. Entonces, parte del manejo ambiental que se establece, no es la única regla, pero hay una cantidad de reglas, pero digamos, una muy particular es que estas plantas, ¿no? Se les pone, se les reubica en unas zonas muy particulares, zonas muy similares a las zonas donde habitan. Por ejemplo, hay una medida que se llama los almacenes de topsoil, que son almacenes de plantaciones, que son una suerte de viveros de plantaciones. Estas que estaban acá se reubican, donde una zona similar o similares características. Estas especies animales que estaban en esta zona se les reubica donde una zona similar, ¿no? Para que puedan continuar. Es posible si la autoridad verifica que esto se haga de esta manera, ¿no? En los proyectos debiera de cumplirse con esta medida. Esto es sancionable en caso de que no se cumpla. Por lo menos en las prácticas de presiones mineras medianas y grandes, esto es muy controlado. O sea, a las presiones mineras, por ejemplo, se les fiscaliza mucho el tema del cumplimiento de las obligaciones. Y si no pasa eso, si no se cumple esto, pues se les multa. Las multas son multas importantes. ¿Y qué pasa si la empresa, a pesar que le multa, lo sigue haciendo? Pues se le impone las medidas complementarias, que son las denominadas medidas administrativas. Es decir, yo te ordeno que, digamos, adoptes determinada acción o determinada medida. Ahora, ¿qué pasa si inclusive, ya habiéndose ordenado esta medida complementaria, la empresa es renuente y no cumple? No, que podría pasar, digamos, ¿no? A nivel teórico podría pasar que una empresa, a pesar que se le ha obligado a que implemente una medida que está en su instrumento de gestión ambiental, no la hace. Pues se le dicta medidas, perdón, multas denominadas coercitivas. Multas coercitivas, es decir, le pongo la multa por el incumplimiento y aparte le pongo una multa coercitiva porque no me obedece, porque no acata. Ojo, las multas denominadas coercitivas son estas que son ilimitadas, una detrás de otra. Es una multa, dos multas, tres multas, ¿hasta cuándo? Hasta que cumplas. Ya, las multas coercitivas, sobre todo para empresas, son las multas que, digamos, preocupan más porque son multas que salen muy rápido en términos de tiempo y son multas que no se detienen, una tras de otra. ¿Hasta qué? Hasta que cumplas. Perfecto. Entonces, esto de aquí no es tan sencillo, sobre todo a nivel de minera, se preocupa mucho por cumplir a la primera y obviamente si son renuentes, pues también saben que van a llegar estas multas coercitivas. Estas imágenes que están aquí, como ustedes verán, son sacadas de repente de experiencias un poco más de las pequeñas, pero este, para que tengan ustedes un poco la referencia de cómo se visualizaría, cómo se visualizaría en caso las empresas no cumplen, no incumplen con las medidas de manejo ambiental. En términos regulatorios, en términos legales, toda la operación minera que se realiza a nivel de control de impacto a la biodiversidad y ecosistemas, sí está delimitado. Sí, sí hay una regulación bastante detallada de cómo se debiera hacer, ¿no? Entonces, si ustedes quieren entrar un poco en profundidad, les recomiendo que se pongan a revisarnos ellas, que ahí están, ¿no? Para el control, de repente, de esta especie, control de la vizcacha, ¿dónde va a ir? La vizcacha se va a reubicar en tal zona. Eh, las plantaciones de Ichu, ¿dónde van a ir? Van a ir en tal zona. Hay toda una regulación bueno, hay todas unas disposiciones dentro del instrumento de gestión ambiental de cómo se va a gestionar la flora y fauna de la zona. El marco normativo que les comentaba hace un rato, la 040, norma madre que establece a nivel de minería, ojo, minería, mediana, gran minería, las medidas que se deben cumplir. Estos marcos normativos que les he puesto aquí no son los únicos, pero sí son importantes. Sobre todo el artículo 16, que probablemente sea el artículo, si ustedes están metidos en la casuística ambiental ya, van a ver que el artículo 16 lo usa a cada rato. Ese es el artículo por el cual las empresas mineras son multadas en su mayoría. ¿Qué dice el artículo 16? Dice, todo lo que pasa en la mina es responsabilidad de la empresa. Todo lo que pase.
si se contaminó el suelo, el aire, si se murió algún tipo de flora o fauna, es responsabilidad de la empresa. O sea, la empresa responde por todo lo que ocurra en su operación. Imagínense ustedes, les cuento un caso, ¿ya? Para que ustedes vean la complejidad. Las empresas mineras operan dentro de un radio, ¿no? O sea, la empresa minera tiene una concesión minera, que es, digamos, a modo de ejemplos, digamos que sea de la dimensión de un estadio. Y la empresa como tal opera no en la totalidad, solamente se pone en una esquina. Así como decir, en el tiro de esquina, ahí se pone la empresa y ahí opera toda su vida útil del proyecto. Pero existe un espacio mayor donde la empresa no llega a operar, porque la empresa tiene límites operativos. ¿Perfecto? Pasó en un caso, ya por el 2018, que unos pobladores de la zona de la sierra hicieron una fogata costumbrista, ¿no? En el cerro, y en este caso la autoridad los verifica, revisa que existe indicios ahí, esto, cuando uno hace una fogata donde quedan un poquito de ceniza, la autoridad encontró cenizas en la zona, muy lejos de la operación de la empresa, ¿no? De esquina a esquina, y la autoridad les multó a la empresa. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, a pesar que no fuiste tú, de repente fue los pobladores que hicieron bueno, su ritual costumbrista y todo esto, sin embargo, ha ocurrido dentro de tu operación, a pesar que no había activos de la empresa. Y a pesar de eso, la empresa también respondió porque estaba dentro del ámbito de su concesión minera. Perfecto. Entonces, este artículo 16 lo que dice es que todo lo que pase es responsabilidad de la empresa. Ya, ese es un alcance bastante amplio, bastante amplio. Porque en el Perú, por ejemplo, como el tema ambiental es un tema fuerte actualmente, las normas ambientales en general son normas bastante robustas. Yo justo cuando hablo con empresas, porque también solo empresas mineras, cuando me toca un poco defender, porque las empresas mineras normalmente las que vienen al Perú, tienen otro enfoque no muy latino, que dice, se les explica un poco la lógica y el control ambiental en el Perú es muy similar al control que hace, por ejemplo, SUNAT, ¿no? Un control muy robusto en temas normativos regulatorios. Se le explica, por ejemplo, ahí de repente a los ecuatorianos, de repente a los colombianos, de repente a los coreanos, que en realidad el control en Perú es bastante robusto en materia ambiental. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, muy detallistas en la información, en la documentación, en el cumplimiento, porque si no, las multas en el Perú en materia ambiental son elevadísimas. ¿Cuál es el rango máximo en términos de multa en el Perú? Les comento, son de 30.000 UITs. 30.000 UITs. ¿Cuánto es 30.000 UITs en soles? A ver, ¿quién tiene ahí? ¿Quién me calcula así rapidísimo? 30.000 UITs, el valor UIT son 5.350 al 2025. ¿Cuánto sería más o menos al día de hoy? En soles. ¿Quién lo calcula ahí? Me manda por el chat. A grosso modo, por lo menos. ¿Cuánto cree que son? ¿100.000 soles, 1 millón? Un poquito más. 100 millones, un poquito más. ¿Quién lo calcula? Ya, bueno, ahí la dejo para que lo vayan revisando. Ya. En el Perú ya había una multa de este tamaño. En el Perú, en el año 2020, la empresa Tamchi, que es una chocolatera de Tumbes, recibió esta multa. Gracias, Martín. 160 millones. Gracias. Gracias, Carlos, también. Recibió esta multa. Los 160 millones aproximadamente. Ya la recibieron. Entonces, ¿es posible? Sí es posible. Sí es posible, ¿no? Bajo ciertas condiciones, sí puede llegar a ser 170 millones más o menos que recibió. Bueno, en este tiempo ahorita era un poco menos, ¿no? Pero ya ahí hacemos el ajuste. ¿Es posible? Sí es posible. Perfecto. Bien. Entonces, el artículo 16 que les comentaba es un artículo bastante fuerte, ¿no? Porque esto implica que todo lo que pasa en las operaciones va a ser responsabilidad de la empresa minera, salvo que la empresa pueda demostrar que no fue el causante, ¿no? Yo les comento ese caso que tuvimos allá en una mina, en la sierra, no voy a decir quién, pero que nos pidió una multa elevadísima por un tema de contaminación del río, ¿no? Cuando verificamos, cuando hicimos el tratamiento correcto, la limpieza correcta del agua, pero aguas arriba, como decía, en la parte alta, había niños ilegales
que lanzaban sus aguas con altos contenidos de metales. ¿No? Perfecto. Bien. Bien. Principales vías de afectación de minería. Bueno, acá hay varios temas. Fragmentación de hábitats, deforestación en zonas de alta biodiversidad. Esto ocurre en algunas experiencias, sobre todo donde hay menos control ambiental, contaminación por metales pesados y drenaje ácido. Esto, por ejemplo, el tema de drenaje ácido es una cosa que se vivió muchísimo, les comento, es un tema muy público, que se dio mucho antes del año 90. ¿Por qué antes del año 90? Porque antes no había regulación. Las normas ambientales son normas nuevas. Estamos un poco más de 30 años que existe en el Perú regulación ambiental. Antes que había, antes no había. Antes estaba dentro del ámbito de lo permitido, ¿no? Las mineras, por ejemplo, antes del año 90 podían botar su agua contaminada con cianuro, lo podían lanzar al mar y estaba bien. Lo podían lanzar al río, estaba bien. Lo podían lanzar a las lagunas y estaba bien, estaba permitido hacer eso. Y eso es tan así que actualmente hay empresas que todavía mantienen sus relaves metidos dentro de una laguna, ¿no? Es el denominado disposición subacuática de relave, se llama, ¿no? Que es una medida antiquísima, antiquísima. O sea, antes, esto que a nosotros nos suena fuerte, nos suena duro, antes era normal y se podía hacer. No existía una ley general del ambiente, no existía una ley de recursos hídricos. Eso que estamos hablando actualmente no existía y estaba permitido. Entonces, ¿qué pasaba? Una empresa operaba años 50, años 60, años 80, y la empresa se retiraba. ¿Y cómo lo dejaba? Lo dejaba en las mejores intenciones que consideraba, nada más. No había una obligación de un cierre ambientalmente adecuado. Yo lo dejaba como lo consideraba bien y estaba perfecto, ¿no? Dejaba mi socavón ahí abierto, dejaba mi tajo ahí drenando, ¿no? Dejaba mi relavera sin tapar, ¿no? Y así. Y eso estaba permitido. En su momento, eso estaba dentro del ámbito de la permisión, ¿no? Porque no había un marco regulatorio. En el año 90 sale el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que fue ¿no? El primer atisbo regulatorio a nivel Perú. Y ya con el año 2005 que sale la Ley General del Ambiente, esto está normalizado. Hay que cumplir normas ambientales. Al día de hoy, al 2025, eso nadie lo niega. Pero esto que estamos hablando actualmente, es una cosa media nueva. ¿Y por qué les digo esto de los metales pesados? Por eso, si usted tiene un espacio, revisen. En el Perú existe una cantidad de pasivos ambientales mineros. ¿Qué son pasivos? Son operaciones mineras que han existido antes del año 90, que han existido en una época donde estaba permitido esta contaminación. Ojo, ellos lo han hecho, una empresa minera que operaba en el 70, por ejemplo, que ha dejado su operación así, digamos, tirada, botada, lo ha hecho dentro del margen, perdón, dentro de lo permitido, porque no había reglas, entonces estaba permitido justamente, dejarlo así nada más, ¿no? Pero actualmente, dentro de la ley de pasivos ambientales mineros, eso está totalmente prohibido. Actualmente no pueden existir pasivos. Actualmente, si una empresa se va y quiere dejar su socavón así nomás abierto, existe una cantidad de mecanismos legales que lo impedirían. Perfecto. Al final, si la empresa se quiere, en el peor de los casos, se quiere extinguir, quiere desaparecer, existe una garantía de fiel cumplimiento. Es decir, el Estado retiene una parte que eso lo puede usar el propio Estado para ir cerrar. En el peor de los casos, ¿no? En el peor caso, que la empresa se extinga, que se declare en liquidación, en quiebra, existe un fondo que la empresa entrega al Estado para que lo guarde por si pasa algo y el Estado eventualmente podría ejecutar el cierre. O sea, lo podría dejar todo limpio con la plata de la propia empresa que la empresa ha dejado en garantía. Es una carta de fianza que se deja. Entonces, en el peor caso hay mecanismos, pero eso es en el último remedio, digamos, legal. Existen remedios directos. Una empresa que se niega, en este caso, a limpiar, remediar la contaminación por metales pesados, por ejemplo, al día de hoy, la autoridad, en este caso la UEFA, va y le pone una sanción. Le pone medidas administrativas. Va a la fiscalía, va a la ANA, y, digamos, una cantidad de autoridades que interactúan de forma concordante y
casi que lo obligan que haga todo y cumpla el marco legal. Entonces, actualmente es difícil que una empresa pueda dejar todo tirado como antes, el año 90 se podía hacer. Por eso que esto que les digo es mucho, digamos, del pasado, que antes había. Sigamos, alteración de humedales y bofedales altoandinos. Perfecto. Acá está un poco el tema de Madre de Dios, que es un tema, como le decía, que está muy enfocado al tema de la minería, que es un poco competencia del gobierno regional, ¿no? Esto que ustedes ven en Madre de Dios es una cosa particular, porque, digamos, hay una parte quizás que deberías enfocarse en el tema de los controles, que deberías, o sea, sí existe marco normativo, pero faltaría de repente ahí la ejecución, ¿no? Todo el tema del el oro ya, de los metales que se usan, el mercurio que se usan es por tema de falta de control, tanto a nivel administrativo como a nivel judicial, ¿no? El tema de la brolla es una contaminación de la que decía, de las históricas. La brolla es una contaminación, no es de ahorita, contaminación antigua, ¿no? Por eso que en realidad es difícil, digamos, de buena manera hacerlo rápido en el tema de la remediación completa. La otra contaminación que se genera en una producción minera, digamos, es la vinculada al tema de aire y suelo, ¿no? En el tema de aire, en realidad, en la actividad minera, sí existe una cantidad de mecanismos. Acá hay imágenes referenciales, ¿no? Que ustedes lo ven, digamos, a nivel de, pero digamos, si ustedes tienen oportunidades de subir un día a una mina, van a ver la cantidad de controles que hay, ¿no? Por ejemplo, unos controles cuando ustedes están subiendo ahí, la parte del cerro, de la mina, te ordenan, pues, que le bajes la velocidad para reducir la polución que se genera por el paso de tu camioneta. Hay un regado, un pasa, una cisterna que riega. Hay medidas de manejo que no solamente se cumplen a nivel operativo, sino que también son controlados por la autoridad. Perfecto. Igualmente el suelo, ¿no? El suelo, si se contamina, se tiene que remediar. Hay técnicas también de remediación. Si se contamina por, de repente, algún tipo de metal, algún tipo de aceite, también se tiene que... Y esto, como les decía, también son fiscalizados por la autoridad. Quizás en unas experiencias esto se ve más, ¿no? Sobre todo, como les decía hace un rato, se ve mucho a nivel de versiones antiguas, ¿no? Y las versiones que son muchos de objeto de la competencia del gobierno regional. Se ve un poquito más de esto. Perdone. Ahora sí, continuamos. ¿Hay una normativa de suelo? Sí, hay una normativa en suelo. Esto lo que hace, básicamente, así como decías hace un rato, hablando del agua, que hay niveles máximos de permisión, también existe un máximo de permisión en el suelo. ¿Perfecto? Si ustedes, por ejemplo, a una muestra de suelo le hace un análisis, pueden evaluar si este suelo está dentro de los rangos permitidos por la ley. Igualmente, para el tema del aire y el ruido, ¿no? ¿No? En el ruido probablemente es el más común. Ustedes lo han visto de repente cuando salen en la calle y ven digamos, al fiscalizador municipal que hace control de ruido. Ya, similar, también se hace en impresiones mineras, ¿no? Control de aire, control de ruido y control de suelo. O sea que esto, que tanto en aire, que tanto en suelo, como en ruido, los niveles de contaminación sean dentro del rango de lo permitido, ¿no? A los que están, por ejemplo, por ejemplo, en Lima, ¿no? Hay las llamadas operaciones en mina, los almacenes de concentrados de minerales. Habrán escuchado, no voy a decir nombres de empresas, pero normalmente se ubican en los puertos. En los puertos que usted conoce a nivel Perú, todos los puertos que se ubiquen, ¿qué van a encontrar? Los almacenes concentrados de minerales. Esa es una actividad minera muy particular. ¿Qué cosa hacen? Bueno, esto lo que hacen son que de las empresas que extraen en diversas zonas del Perú, lo llevan a los almacenes. ¿Esos almacenes qué se hace? Una empresa minera que su negocio es el almacenaje. El almacenaje de concentrados de minerales. Entonces, la empresa se encarga solamente de almacenar. Entonces, varias empresas le dan sus concentrados minerales que ellos los guardan. ¿Por qué los guardan? Porque como están en el puerto, los guardan hasta el día del desembarque, en este caso, y salgan, pues, ¿no? Por medio de las embarcaciones.
Entonces, su negocio es guardar hasta el día del desembarque. Ya, entonces, para este negocio muy particular, la regla es que se cumplan con determinadas medidas. Y una muy particular es el tema del aire. ¿Por qué? Porque estos concentrados son contaminantes. Entonces, lo que se busca, por ejemplo, ahí es que las medidas sean idóneas. Les digo algunas nada más para que tengan una referencia. Por ejemplo, estos son pilas de concentrados, como si fuera arena fina, así muy parecida a la arena fina es, ¿ya? Entonces, las empresas vienen, dejan su concentrado de minerales, ¿no? Los ponen en una ruma, entonces la empresa que se encarga del almacenaje, lo que tiene que hacer es, primero, esta ruma tiene que taparla, taparla para que no exista la polución, para que no vuelen esas partículas, porque salen y llegan a la población, esto afecta. ¿Qué más hacen las empresas? Pues, aparte de taparlas, los muros perimetrales de esta empresa de almacenaje son muros mucho más altos. ¿Por qué mucho más altos? Porque tienen que cuidar que el concentrado, si es que sale de la ruma, quede atrapado en la propia instalación, en la propia empresa de almacenaje. ¿Perfecto? Igualmente, pensando en los estándares de calidad ambiental de ruido, ¿no? Los ruidos se miden, como usted habrá escuchado de repente, el marco normativo ya lo pone, la norma dice que hay que cuidar los niveles de decibeles, ¿no? No pueden ser ruidos molestos. Ustedes lo van a ver, por ejemplo, cuando se hace en su fiesta y viene un inspector municipal y le pone ahí un sonómetro, que es como un chuponcito, y se los pone ahí, afuera de su casa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes exceden el nivel, depende la hora, si usted, el nivel, ustedes pueden ser multados por el inspector municipal. Ya, similar ocurre en las instituciones mineras. Si exceden ciertos niveles de ruido, pueden ser sancionados por exceder el nivel permitido de ruido, ¿no? Entonces, para aire, para suelo, para ruido, también hay niveles máximos de permisión, digamos, umbrales máximos. ¿Ya? ¿Qué originan en este caso, los gases en términos de las operaciones mineras, los explosivos, ¿no? Que saben que los tajos, por ejemplo, salen, o sea, no es que estén listos, los tajos se hacen con explosivos, por ejemplo, ¿no? Las maquinarias que pasan, estos enormes cargadores frontales que pasan por las operaciones mineras, por las trochas, generan polución, levantan el polvo, ¿no? Y los gases, los estratos, ¿no? Los activos generan justamente también unos gases, ¿no? Los gases que salen a modo de partículas por las salidas de los equipos. En términos de emisiones de aire, por ejemplo, el polvito, como le decía, que sale en las operaciones, ¿no? En términos de cuando se hace voladura, ¿no? O en las chimeneas también generan, o en los equipos que tienen combustión, o sea, que tienen estas tuberías de escape, ¿no? Que generan una pequeña, estos gases, o estas partículas generan, también son generadores de contaminación de aire. También el empleo de aerosoles, por ejemplo, para algún tipo de uso, ¿no? Y en términos de ruido, todo tipo de acción, excavación, destrucción, genera ruido, ¿no? El propio uso de explosivos genera ruido. El tema que sean dentro de los márgenes de control, ¿no? A nivel de controles operativos hay ciertas medidas, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo que yo les decía, en el tema de almacenes, hay una medida muy sencilla, bueno, no muy sencilla, nada muy fácil de explicar, es que cuando hay mucho ruido, por ejemplo, se les pide que se pongan, por ejemplo, se encapsulen esta operación, ¿no? Que se le pone una faja, se le pone un domo. En caso, cuando son operaciones que están, por ejemplo, en Lima, acá en Lima, o en la ciudad cerca, se le ponen que las lunas, las ventanas, sean, digamos, yo sé, ese fue el nombre, pero estas son, que son especiales para evitar la salida del ruido. Son medidas que ya están establecidas en el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Cada empresa se compromete a adoptar ciertas medidas para controlar el impacto al suelo, al aire o al ruido. ¿Ya?
Y también puede ver los contaminantes por el tema de los sólidos, ¿no? Que son, por ejemplo, las escombreras, ¿no? O las pilas o pan de lixiviados, ¿no? Las escombreras, como ustedes lo han visto de repente ya por las redes, son estos lugares donde se guarda este material ripio que no es tan relevante. Y las pilas de lixiviación son estas infraestructuras donde se hace el tratamiento, donde se hace la separación, ¿no? La separación de lo valioso y de lo no valioso. Perfecto. Vamos avanzando. Bueno, en los talleres de minas, donde se guardan muchísimas cosas, los talleres, por ejemplo, habrán escuchado del polvorín, que es el almacén de explosivos. Y las minas tienen su propio, entre comillas, almacén de explosivos, ¿no? Es una cosa también simpática. Ya de repente cuando ustedes suban a mina van a verlo, no se vayan a asustar nada más, que es parte de la operación misma, ¿no? ¿Por qué? Porque como eso lo usan de forma reiterada, tienen que tener su propia almacén de explosivos. Obviamente eso está con permiso de su cambio y todo, pero es parte de las operaciones. Pero estos generan también residuos de explosivos, ¿ya? De los propios usos que hacen, ¿no? Y otras infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, las oficinas, ¿no? En las propias minas también hay oficinas, o sea, también hay personal, así como en Lima que ustedes usan sus residuos de galleta, de comida, de papelería. Entonces, igual, en las minas tienen sus campamentos mineros y también su personal, la propia gente genera residuos que también deben gestionarse de forma adecuada dentro del marco legal. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente bloque hablando un poco del tema del impacto en comunidades, bueno, indígenas en términos específicos, pero vamos a verlo a nivel general, ¿no? Puede haber impacto a la población. Lo que llama el instrumento de gestión ambiental en específico es el impacto que se genera, ¿ya? A nivel, se le denomina así, en estricto, técnicamente hablando, área de influencia. El marco normativo habla en general del área de influencia del proyecto, que es básicamente la población que tiene injerencia directa con la operación minera, que estos son sus vecinos, tanto en la parte de la operación, sus vecinos en el campamento o de repente los que están en el camino de acceso de la empresa hasta que llega a la operación. Entonces, ellos son normalmente el área de influencia del proyecto. Son los que salen, digamos así, perjudicados por los impactos y beneficiados por, digamos, todo el tema en términos de comercio, en términos de negocio que se genera, ¿no? ¿No? Bien. Este es un tema, lo voy a enfocar desde el punto de vista de la Defensoría, porque la Defensoría usa mucho la información porque a nivel Perú, la Defensoría evalúa el nivel de conflicto. No es la única autoridad en general, ¿no? Porque se entiende que las asociaciones mineras conviven con un área de influencia, es decir, ciertas poblaciones que, digamos, se perjudican o se benefician por la operación minera, ¿no? Yo les comento, por ejemplo, a nivel de experiencia, este, perdón, hay un tema que es una cosa que se maneja a nivel ya más causístico, ¿no? Por ejemplo, si una operación minera se ubica en una zona y la empresa requería, por ejemplo, 20 peones, 20 trabajadores para que hagan limpieza, mantenimiento, esos veinte peones tienen que salir necesariamente de la empresa minera, perdón, de la población. No puede salir de otro lado, no puede entrar, por ejemplo, de Lima y llevarlo para allá. Eso generaría toda una complicación, un conflicto. Esas es un poco las reglas que siempre se respetan a nivel de operación. Ojo, eso también está incluido en muchos de los compromisos del instrumento de gestión ambiental. En el instrumento de gestión ambiental van a encontrar algo así. El personal de la mano de obra no calificada, de preferencia, será de la población. Así dice más o menos. De preferencia, pero en la práctica es solamente pueden ser ellos, porque si no, ahí sí empieza un poquito no, la fricción con la población. Entonces, en el Perú la Defensoría se encarga un poco de medir el tema de la conflictividad. Ojo, aquí hay un mapa que le estoy presentando de la conflictividad en el Perú. No solamente estamos hablando de actividades mineras, ¿no? Acá hablamos de actividades petroleras, acuícolas, agrícolas, industriales, no sé, transporte, entre otros, ¿no? Porque en realidad todo tipo de actividad económica
genera ciertas fricciones con la población, ya sea que en este caso las quejas sean muy fundadas o de repente algunas que no sean tanto, ¿no? Esto es un poco lo que mide la Defensoría del Pueblo y lo que hace básicamente es evitar o gestionar para que evite. No solamente está la Defensoría, ojo, que ahí entra una cantidad de instituciones que tienen su área social. La área social sirve un poco para ir gestionando y de alguna manera evitar que el conflicto, ¿ya? Digamos, se materialice. Y es un poco en forma general lo que se busca hacer. Entonces, la defensoría tiene ciertos criterios que, digamos, se consideran a nivel de conflictividad para que estos conflictos, digamos, se eviten. O sea, de hecho que acá intervienen muchas realidades, muchas situaciones, porque no es tan objetivo decir cuál es la raíz de un conflicto, porque eso puede verse una cantidad de causas o una cantidad de raíces. Pero a nivel macro podemos, digamos, señalar que hay ciertas detonantes que, digamos, aparecen en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, el tema del diálogo transparente y real con las comunidades, ¿no? Un poco a veces la falta de información, la falta de comunicación puede generar esto, ¿no? Por ejemplo, ahora, les comento, a nivel de participación ciudadana, lo que están viendo instrumentos de gestión ambiental, van a ver que hay una participación ciudadana antes del instrumento de gestión ambiental y una después. Hay una como que en dos etapas la comunidad, digamos, participa. Antes del instrumento y después del instrumento. Lo que estamos viendo ahorita, algunos instrumentos también en esta parte, tenemos que coordinar para, por ejemplo, explicarle en qué consiste el proyecto de inversión, dónde se va a desarrollar, qué tan cerca va a estar de su casa, si va a haber o no puesto de trabajo, si de alguna manera se va a instalar cierta infraestructura o no se va a instalar. Esos datos son importantes, ¿no? Incluso no solamente de repente citarlos, no también a veces ellos quisieran que los vayan a recoger a sus casas, no vayan y una movilidad los traigan, de repente un pequeño refrigerio, para que ellos un poco tengan digamos, la predisposición a estar y escuchar un poco el proyecto de inversión. Entonces, el tema del diálogo es un factor importante para evitar las situaciones de conflicto. Otro aspecto que también se considera es el tema de la consulta previa, que sí es cierto, está focalizado a cierto tipo de población. Cuando aplique, la norma dice que se debería usar este mecanismo porque también apoya muchísimo a evitar los conflictos. El otro aspecto es el tema de la fiscalización ambiental, que es el control, ahí pues solamente el logo de OEFA, pero en realidad puede ser el control ambiental de cualquier autoridad ambiental en el Perú. El OEFA no es el único, hay una cantidad de autoridades en materia de fiscalización ambiental, pero obviamente el OEFA es un órgano bastante es importante, relevante, por eso que lo pongo a nivel ejemplificador, pero en el Perú existe una cantidad de entes que concurren a nivel de fiscalización ambiental. Ustedes mismos, como ciudadanos peruanos, son fiscalizados, ambientalmente hablando. Y usted dice, pero a mí, Lalo, ¿quién me fiscaliza? Bueno, se fiscaliza como eres persona natural que perteneces a un distrito, la municipalidad distrital te fiscaliza. ¿Y cómo te fiscaliza? Que no arrojas tus residuos en lugares no permitidos, que dejes en el horario de recolección los residuos, que no hagas ruido molesto, no hagas tu fiesta de amanecida, si no te permite la municipalidad, entre otros. Entonces, sí hay también un ámbito a nivel, digamos, perdón, sí hay también un ámbito a nivel municipal de fiscalización. Están los gobiernos regionales, está el ANA, está el ICAPI, está CERNAN, está CERFOR, está DIRESA, está la Autoridad de Transporte, entre otros. Una cantidad de entes en materia de fiscalización ambiental en el Perú. Pero OEFA es una autoridad bastante simbólica, bastante relevante, así que pues eso lo hemos considerado aquí. Y por ejemplo, también fortalece el tema de que exista un fiscalizador. Como nota aparte, les digo que, por ejemplo, el UEFA tiene una particularidad que lo distingue de los demás fiscalizadores. El UEFA fiscaliza a las empresas mineras medianas y grandes. Hasta ahí estamos bien. Pero el UEFA también fiscaliza a los demás fiscalizadores. O sea, el UEFA es fiscalizador de empresas y es fiscalizador de otros fiscalizadores.
Entonces, OEF aquí más fiscaliza, bueno, fiscaliza la ANA, a CERNAN, a CERFOR, gobiernos regionales, gobiernos locales, DICAPI, ANA, entre otros, o sea, no, porque se repetiría. Entonces, el OEF tiene la particularidad de fiscalizar a otros fiscalizadores. Por eso, cuando ustedes tengan, por ejemplo, un tipo de incidencia en su municipio, usted va a presentar una queja y la municipalidad no les atiende, usted dice, mira, municipalidad donde yo vivo no recoge bien los residuos, no tiene puntos de acopio, o sea, no gestiona bien su plan de residuos. ¿A dónde puedo denunciar? Bueno, bajo el marco normativo yo podría denunciar a la OEF. ¿Por qué? Porque OEF fiscaliza a sí mismo a la municipalidad. Entonces, la particularidad de la UEFA es que, digamos, hace una fiscalización, perdón, de otros entes que se encargan de, a su vez, fiscalizar, perdónenme la redundancia. Y finalmente, redistribuyendo de una manera más justa los beneficios económicos. Esto es una cosa bastante grande, pero ustedes pueden verlo, por ejemplo, en el tema del canon, regalías. Ahora, a nivel operativo, y es un tema que les quiero compartir muy, muy concreto, a nivel operativo, o sea, bajo el prisma del instrumento de gestión ambiental, existen compromisos que las empresas cumplen con la población del área de influencia. Les comento un caso, una empresa, no voy a decir nombre, hay una población, en la parte de Cajamarca, que a los hijos de los pobladores, la empresa minera los capacita, le da una carrera técnica como parte de los compromisos sociales, ¿no? Y los capacita en técnicas de monitoreo, una carrera, le paga una carrera técnica a todos los que son de determinada población, ¿no? Esto lo cumple en el marco de sus compromisos sociales. Y les comento, ¿no? Yo he tenido oportunidad incluso de enseñarle a esos chicos que son, o sea, muy buenos hablando en términos técnicos y tienen muy buena percepción de la empresa. Entonces, no todo es negativo, no todo es contaminación, sino también que hay estas experiencias muy particulares donde pues hay experiencias positivas. Bien, paso para que no se me acabe el tiempo. Voy a avanzar un poquito más rápido, discúlpenme, para que no se me acabe el tiempo. Allá, un poco el tema de los conflictos socioambientales. Eso es un tema que ustedes ya han visto en medios. ¿Cuál es la situación? Sin caso, no hay una buena gestión. Esto, como le digo, esto es una causa compleja. Señalar que solamente esto que señala las redes es la única causa, y creo que es un tema todavía por meterle más análisis, pero por el caso de Conga, en Cajamarca es un tema emblemático, ¿no? Por el tema de la posible afectación de humedales, es un caso importante, un caso emblemático que hay que considerar. El caso de Tía María, ¿no? Que está en Arequipa, que también fue un caso importante. El mismo tema vinculado a temas de agua, ¿no? Porque se podría haber impactado según la comunidad afectada o la comunidad que estaba reclamando. Hubo una afectación a cuerpos hídricos. Otro caso importante es el tema de las bambas, ¿no? Que también implica la afectación de recursos hídricos, ¿no? Eso, como ustedes verán, son conflictos ambientales que ya tienen una temporada sin atender o sin resolver. Ahora, a nivel de, digamos, el desarrollo sostenible dentro del ámbito minero, sí existen mecanismos, ¿no? Y ya hay unas empresas que vienen, digamos, aplicándolo, por ejemplo, en desarrollo territorial, ¿no? Hay unas fórmulas de mejorar un poco el ecosistema o las prácticas de una determinada comunidad. Por ejemplo, en términos de desarrollo territorial, en términos, por ejemplo, de economía circular. La economía circular es un término que está sonando muy fuerte. Básicamente, darle valor a ciertas cosas que de repente, para un ciudadano promedio, es un tema de residuos que no sirve. Existe ya a nivel macro muchas prácticas que se enfocan a la economía circular. Les comento un caso muy puntual que probablemente les toque a todos. A ver, ustedes sabrán ya, pues son legales, que a nivel perdóname, si me está llamando, ya, a nivel de los aparatos electrónicos que ustedes tienen en las manos, todos tenemos un celular en la mano, ¿verdad? Entonces, a nivel regulatorio, los celulares llamados aparatos eléctricos y electrónicos, los llamados RAE, tienen un marco normativo al día de hoy. Antes no lo tenían. ¿Qué significa esto?
que actualmente, digamos que este sea mi celular, como ustedes lo ven, el día de mañana no sirve, ya no me es útil. ¿Qué tengo que hacer con el celular? Este es un enfoque de economía circular. La norma señala que el productor, ¿quién te vendió el celular? Ya. El productor tiene que buscarte, decirte Juan, Pedro, María. El productor tiene que buscarte y pedirte que le entregues tu celular que no te sirve. Tu equipo que no te sirve, este que no te sirve, tienes que entregarse. O sea, esa es la misión de el que te vendió. Ahora, ¿qué pasa? Tú dirás, pero Lalo, a mí nadie me busca, ¿no? ¿Qué pasa si él no me busca y me pide mi equipo que ya no me sirve? Bueno, la norma señala que como él no ha hecho esta gestión, no ha hecho esta gestión, se le va a multar. Y la multa no es pequeña. Y hemos tenido ahorita, les comenté hace poco un caso de una empresa que ha sido multada, no sé el nombre porque es muy conocida, de 3,5 millones por justamente no hacer esta acción que les comento, ¿no? Entonces, actualmente el tema de economía circular está tomando mayor fuerza, mayor relevancia, porque se vienen estos temitas. Ahora, a ustedes no les va a sorprender que hay unas empresas de telefonía, no voy a mencionar nombres, que te dan descuentos por devolver el equipo que ya no sirve, el equipo viejo. ¿Han visto promociones para el tema de los equipos? ¿Por qué? Porque ellos buscan un poco cumplir con su marco normativo, que le entregues el equipo y ellos se ahorran una multa. Por eso que te ofrecen por ahí algunos descuentos en términos de nuevo equipo. Bueno, tengan como dato. Bien, ¿qué más? ¿Qué más hay modelos de desarrollo sostenible? Bueno, hay tema de justicia social. En el tema de participación de comunidades, hay algunos pagos o apoyos que se generan. Hay una categoría que se llama compromiso denominado voluntario, es decir, las empresas que le dan algo más en apoyo social, eso que no está en el marco normativo, eso que no está en el instrumento de gestión ambiental, sino que es un tema totalmente voluntario o adicional al instrumento, se le reconoce por medio de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, bajo un reporte de compromisos denominados voluntarios. Otro tema también importante es la formalización minera, que es parte también del apoyo. Y en el caso de una práctica ya en Perú, el caso de Quillabeco de economía circular, que es el reaprovechamiento de este revestimiento que se llaman los liners o liners, ¿no? Que cuando ya no sirve, se vuelve a la vida, se vuelve a un segundo uso. ¿Esto es posible? Sí, en varias industrias ya hacen esta práctica de economía circular. Es decir, esto que no sirve lo vuelven al proceso productivo. Bien, antes que se me acabe la hora y me cambien voy a aprovechar para rápido nada más. Sí, 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 justo Ryder me dio la casa Ryder, muy amable. Me quedé aquí. Una consulta, entonces, pese a la responsabilidad, a medida que sea objetiva, si el titular puede demostrar que es responsable de la contribución, es otro, ya no incurrir en infracción, César. Sí, correcto, correcto. Correcto, César. Camilo dice, caso relaves de Tomasiri de Toquepala. Era un río de agua plomo oscuro que vertía al mar, que cerró por orden judicial. Excelente, Camilo, el ejemplo. Néstor dice, ¿cuál sería la solución para la devaluación de la garantía que entrega la empresa? Porque eso resultaría simbólica en el daño generado o permanente que realizó la empresa. Muchas gracias por su... Mira, gracias por la pregunta, Néstor. Existen muchos mecanismos de ajuste de la carta fianza que sea como garantía para el fiel cumplimiento. Ojo, este es el último remedio que existe en la cadena de remedios previos. O sea, pero en caso de que lo único que existe es la garantía, esta se actualiza. Gracias por la pregunta, Néstor. Muy buena.